¿Cómo están, queridos hermanos? Dios los bendiga muchísimo en el lugar donde están. Este día sábado estamos en una, en un mismo espíritu, orando al Señor, clamando por las necesidades del pueblo de Dios, por las necesidades de este país. Quiero que en esta mañana podamos reflexionar sobre una palabra que lleva por título Respuesta de Dios a la oración. Quiero invitarles a que puedan tomar sus Biblias en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, en el versículo 25. Dice así la palabra del Señor: cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios, mientras los otros prisioneros escuchaban. De repente, un fuerte temblor sacudió con violencia las paredes y los cimientos de la cárcel. En ese mismo instante, todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. Oremos al Señor. Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús para que, Señor, tú puedas darnos sabiduría y entendimiento para poder comprender tu palabra, Señor. Muchísimas gracias por esta mañana. Encomendamos a ti todas las actividades que vayamos a realizar en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La respuesta de Dios a la oración. Este versículo bíblico se encuentra en el contexto de que Pablo se encontraba con Silas en una región donde había una mujer que tenía un espíritu de adivinación, y los dueños de esta muchacha se enojan porque Pablo echa al espíritu de adivinación de esta mujer, y por esta razón son denunciados y enviados injustamente a la cárcel. Los seres humanos muchas veces en circunstancias difíciles, en circunstancias de límite emocional, muchas veces reaccionamos mal, no reaccionamos a la altura de las circunstancias. Y lo que hacemos en la mayoría de los casos es reclamarle a Dios. Él es el primero que tiene que dar explicaciones, y le decimos: Señor, ¿por qué ha pasado esto? ¿Por qué me ha pasado a mí? Yo te sirvo tantos años, yo diezmo y me pasan estas cosas, estas circunstancias. Y precisamente en este tiempo de pandemia, el Señor ha sido fiel en todo este tiempo. ¿Y saben cuál es la muestra, la prueba de la fidelidad del Señor? Es que ahora ustedes me están viendo y me están escuchando. La voluntad del Señor ha sido que ustedes todavía estén con vida y tengan que cumplir un propósito. Tengamos que cumplir un propósito. Muchas veces nos cuestionamos por qué ha pasado esta pandemia, y ya sé que todos nosotros en este tiempo, o la mayoría, hemos escuchado testimonios de muchos hermanos que han sobrevivido a esta situación de la pandemia. Y lo más importante es que hay muchas personas que han escuchado el Evangelio y se han acercado más al Señor. Y en esta historia se ve plasmado lo que estamos diciendo. Pablo y Silas están en la cárcel orando y cantando al Señor a medianoche, y lo que pasa es que hay un temblor, son liberados de sus cadenas y el carcelero está ahí, se entera de las circunstancias, y al final de la historia vemos que el carcelero y su familia entregan su vida al Señor, y ese es el propósito que pasó, el plan que tenía el Señor con esto que les pasó a Pablo y a Silas. Nosotros somos instrumentos. No perdamos de vista siempre eso. Nosotros somos instrumentos del Señor. Debemos servir ahora más que nunca en aquello que el Señor nos ha ocupado, que es el de poder predicar su palabra. Qué importante es tener palabras de agradecimiento al Señor en este tiempo. Que digamos siempre en nuestras oraciones: Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Como nos los enseñó nuestro Señor cuando estuvo acá, como nosotros, sujeto a pasiones, sujeto a todo lo que nosotros pasamos cuando nuestro Señor Jesús está orando.
en el Getsemaní, en el versículo 42 dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esa debe ser nuestra oración de todos los días. Señor, que no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. Esa debe ser nuestra oración. Y nuestra oración de agradecimiento también. De agradecimiento. Porque dice la palabra del Señor que ya sea que vivamos, ya sea que muramos, del Señor somos. Todas nuestras acciones deben siempre ir enfocadas a que se haga la voluntad del Señor. En este tiempo sé que hemos pasado enfermedad. Probablemente hemos perdido seres queridos. Hemos perdido probablemente amigos. Muchos tal vez han perdido su empleo. Y son momentos difíciles. Y son precisamente momentos donde nuestra fe debe estar aún más fuerte en el Señor. Porque sabemos que de todo esto habrá un plan que el Señor ha trazado. Y vamos a saber en este tiempo que el Señor así lo quiso. Así es que, queridos hermanos, que nuestra oración siempre sea de agradecimiento al Señor. Siempre sea una oración que pueda darle gloria al Señor. En este momento recuerdo la vida de José, que muy jovencito es vendido como esclavo, y alrededor pasan de 17 años desde que es vendido como esclavo hasta que el plan de Dios se cumple cuando llega a ser el segundo hombre más importante de Egipto. Muchas veces me imagino a José orando, pidiéndole al Señor libertad, pidiéndole volver con sus padres, con sus hermanos. Y probablemente el Señor en ese momento lo que tal vez le decía es, bástate mi gracia. Probablemente Dios lo escuchaba. Y vemos que alrededor de 17 años pasan desde que José es vendido hasta que llega a ser el segundo hombre más importante de Egipto. Y hay muchas preguntas que hay en nuestra cabeza. Tal vez ahí ya son varios años que llevamos pidiéndole al Señor una petición. Y debemos esperar con paciencia que el Señor pueda respondernos a esa oración. Y si no lo hace, habrá estado en su soberanía, y cuando estemos allá en la gloria, probablemente podamos preguntarle con cariño, no con reproche, con cariño, por qué se dieron ciertas circunstancias que ahora no conocemos, que esta mente limitada que tenemos no nos ayuda, no nos ayuda a entender del todo lo que está pasando. Pero el Señor seguramente revelará una respuesta en su tiempo. Queridos hermanos, que este tiempo que estamos pasando sea para que nuestra fe se afiance más, sea más fuerte, más fundamentada. Que no decaigamos, que nuestra fe no desfallezca. Los ha llamado el Señor a ser maestros. Y no hay nada más, no hay ninguna carrera, ninguna profesión que pueda compararse a este trabajo que es el de predicar la palabra del Señor, que es el de poder ganar vidas, porque a eso es a lo que nos dedicamos los cristianos, a poder predicar la palabra del Señor y que esa palabra sea sembrada en los corazones de las personas y que en su momento esa palabra pueda brindar convicción de pecado a las personas y éstas puedan entregar su vida a nuestro Señor Jesucristo. Queridos maestros, queridos directores, queridos tesoreros, secretarios, secretarias de la escuela dominical, que nuestra fe no desfallezca. El Señor oye nuestras oraciones y está en su voluntad y soberanía contestarlos, ya sea a la corta o a la larga, pero que siempre se haga
su voluntad. Queridos hermanos, oremos para que el Señor dé sabiduría en este tiempo a nuestras autoridades que por Él han sido puestas. Que el Señor nos dé sabiduría para que en el mes de octubre podamos emitir nuestro voto y se haga la voluntad del Señor cuando tengamos nuevas autoridades. Respetemos los resultados que se vayan a dar, ya sea que el candidato a nuestra preferencia gane o pierda, entendamos y comprendamos que ha sido la voluntad del Señor. Oremos también para que el Señor tenga misericordia de nuestro país, para que esta pandemia pueda ya ir bajando, para que pueda ir desapareciendo. Oremos también para que el Señor dé fortaleza en este tiempo de reapertura de las congregaciones a los pastores, que nos dé el Señor mucha fe para poder volver a nuestras congregaciones, no con miedo, sino con fe. Porque nosotros no vivimos de vista, vivimos de fe. Y debemos actuar así todos los días, viviendo con fe. Queridos hermanos, Dios los bendiga muchísimo. En esta mañana quiero elevar una oración a nuestro Señor, pidiendo por sus vidas para que el Señor nos pueda seguir cuidando y protegiendo en este tiempo. Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús. Me acerco a ti en el nombre de Jesús para agradecerte por este tiempo que tú nos has regalado. Te pido, Señor, que siempre se haga tu voluntad, Señor. Y en esta mañana te pido por los maestros de escuela dominical, por los directores, pastores, secretarios, secretarias, tesoreros y tesoreras que dirigen, Señor, este ministerio. Dales fuerza, fortaleza en este tiempo. Muchísimas gracias por tus bendiciones. Toda la gloria y honra sea solamente para ti. Te encomendamos estos favores en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, queridos hermanos.